Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, voy a completar el último newsroom en castellano con noticias que acabamos de comentar en el canal en inglés y que, bueno, y algunas que no, y que por ser posteriores al mes de abril, pues no llegamos a incorporar a la grabación Chris y yo. Y de paso vamos a poner el broche a la temporada actual del podcast, aunque ya me imagino que la habréis dado por sentenciada, dada la larga pausa desde nuestra última entrevista con Pablo Segura, el pasado 19 de mayo. La realidad es que tuvimos 2 cancelaciones seguidas, después el canal inglés nos ha ocupado el poco tiempo que quedaba disponible para estas cosas y ya se ha ido pasando el tiempo. En fin, volveremos con más y mejores cosas en unas semanas y entre tanto os dejo con este anexo en las 5 categorías de siempre. Por tanto, empezando con e-privacy y marco regulatorio y dentro de este episodio, de este apartado, multas y sanciones. Y aquí empiezo donde lo dejamos la última vez, que fue, como digo, a finales de abril, pero una cosa que nos habíamos dejado en el tintero es la memoria anual de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos, publicada el 11 de abril. Así que, más bien empiezo por ahí. Además de batirse el récord de reclamaciones recibidas, decía la agencia, siendo las de recepción de publicidad no deseada las más frecuentes, se notificaron más de 2.000 brechas de datos personales y se han registrado ya 111.070 delegados de protección de datos, DPOs, de los que solo 9.379 pertenecen al sector público, que, como sabéis, está obligado a contar con esta figura. Así que, bueno, hay mucha DPO ahí fuera, mucho DPO. Avanzando en el calendario rápido, el 29 de abril la FCC en Estados Unidos, Comisión Federal de Comunicaciones, anunció multas por un importe total de casi $200 millones a las 4 grandes operadoras de telecomunicaciones del país por la venta de datos de ubicación geográfica de sus clientes. Y lo curioso es que habían pasado solo unos días desde que la FTC, con la que estamos mucho más familiarizados, ¿no?, por multas por recabar datos de niños bajo COPA, la ley federal allí de protección de niños online, o bajo HIPAA, datos de salud, etc., pues la FTC había puesto su propia multa a un data broker, que es Xmode, bueno, ahora OutLogic, que lo compró, por la venta de datos de geolocalización. Lo mismo, bajo la cobertura de un consentimiento, en aquel caso, un consentimiento prácticamente pasivo, por tanto, no válido según la FTC, y un aviso legal de lo más genérico. En fin, que los datos de ubicación, ¿no?, que en su día también en España nos han vuelto bastante locos, porque también emanan de e-privacy, no es solo un tema de GDPR. De hecho, en España tuvimos aquella polémica del País con aquel artículo que salió que se llamaba una visualización de datos que se titulaba ¿A dónde van de vacaciones los españoles? Y me acuerdo del debate que tuvimos porque terminó desvelándose que las operadoras nacionales, Telefónica, Orange, Vodafone, no me acuerdo quién más estaba ahí, también venden datos, bueno, de aquella era Orange concretamente, venden datos de movimiento de terminales, ¿no?, de movimiento de dispositivos, de móviles, a través de las torres, ¿no?, de las antenas, y que contra esto no puedes hacer nada como particular, porque da igual lo que hagas en el móvil activando o desactivando el GPS. Y ya en su día comentamos aquí que la legitimación era dudosa, porque, al menos en su origen, se aducía, o al menos se me adujo a mí en una ocasión cuando pregunté a Telefónica por el detalle, que eran datos anónimos y que por tanto no exigían base legal alguna, ¿no? En el dilema de aquella visualización se acabó viendo que bastaba cruzar datos con otros datasets públicamente disponibles, sumados además a ese filtro de una ventana de tiempo muy estrecha, ¿no?, que era la operación salida de aquel verano, para llegar a personas físicas muy concretas si no utilizabas una muestra o una cierta
un ruido o una cierta, lo que se llama ahora, privacidad diferencial, para que no pudiera filtrarse a tal nivel de granularidad, por ejemplo, en un pueblo con muy pocos habitantes. En fin, en Estados Unidos ahora están despertando, como digo, al riesgo de los datos de ubicación entrando en el tráfico de venta de datos a terceros, y han caído esas multas. Y yo no sé dónde estamos en España ahora, la verdad, con las operadoras y los datos de ubicación, si se venden en agregado, qué salvaguardas hay, si ahora van con consentimiento y quién lo da entendiéndolo. En fin. Pasando a otra cosa, a primeros de mayo tuvimos después el lío de las voces sintéticas y la IA generativa. Después de cobrar $400 por enviar unas muestras de su voz a la empresa Lobo para un proyecto de investigación y desarrollo, 2 actores comprobaron que sus voces se estaban vendiendo y usando para los usos más variopintos en la web de este prestador de voces sintéticas, denunciando acto seguido a la empresa. El caso fue ampliamente divulgado en el New York Times, y unos días más tarde nos encontramos con la actriz Scarlett Johansson acusando a OpenAI por usar su propia voz en las demostraciones públicas de su último modelo. Johansson ha decidido acudir a los tribunales bajo el abrigo de su derecho a la propia imagen. Bueno, luego tuvimos el lío de Microsoft, que lanzó esta idea de los PCs con capacidades de inteligencia artificial, o Copilot Plus, como lo llamó, y que podrían usar esta nueva funcionalidad que han llamado Recall, que viene a sacar pantallazos de todo lo que se va haciendo para después indexarlo y poder buscar con facilidad en el histórico de cosas pues que uno ha vivido en el ordenador. Realmente una copia de otra solución que se llama Rewind, que ya estaba disponible en Mac como producto independiente. Como resulta que en el curso de guardar información también figuran cosas relativas a conversaciones con terceros, con personas físicas, pues se generó revuelo porque hay tratamiento de datos personales, y la agencia británica, la ICO, anunció una investigación y poco después Microsoft decidió posponer el lanzamiento de esta funcionalidad. Al menos soltó la ICO otra presa, que es, habíamos mencionado aquí, MyAI de Snapchat, que había decidido investigar, pero cuyas salvaguardas recientes, anunciadas por Snap, ha dado por buenas la ICO. Lo cual me recuerda que pude ver presentar al equipo de Snap algunas de estas medidas en el evento de ingeniería de privacidad que hubo en Santa Clara a primeros de este mes. Y, por ejemplo, una cosa que enseñaron es cómo detectar datos personales al vuelo en la interacción con el chatbot para directamente caparlos. Después, el 31 de mayo, la Agencia Española de Protección de Datos ordenó a Meta suspender la puesta en marcha de las funcionalidades electorales por la recopilación y tratamiento de datos que implicaría, permitiendo elaborar perfiles más complejos, en sus palabras, detallados y exhaustivos, a pocos días de las elecciones europeas. Muy bien, pasando a novedades legislativas y directrices, por fin el EDPB, el Comité Europeo de Protección de Datos, emitió esta opinión sobre consentimiento o pago, consent or pay, esta opción que vemos tanto en los periódicos, aunque claramente terminó centrándose en Meta, en cómo lo pregunta Instagram y tal. Y el 17 de abril fue esta opinión, siguiendo a la cuestión planteada por las agencias de Noruega, de Hamburgo y de Holanda. Y la conclusión es que, tal y como se ha implementado este modelo de consiente o paga por parte de lo que llamó grandes plataformas, large platforms, esto no corresponde con un consentimiento libre, tal y como se define en el reglamento. Pero claro, la duda seguía ahí en el aire acerca de si esto afecta también a los grandes medios editoriales que siguen aplicando este chantaje, ¿no? Si no aceptas cookies, entonces suscríbete. Y la duda es, y se le preguntó a la gente del EDPB después de la opinión, cuando habláis de, la pregunta es esta, ¿no? Cuando habláis de grandes plataformas, ¿os referís al mismo concepto de very large online platforms, ¿no? Plataformas de muy gran tamaño, VLOP, o gatekeepers, ¿no? Como se definen respectivamente en el Digital Services Act, o el Reglamento de Servicios Digitales, y el Reglamento de Mercados Digitales, o el Digital Markets Act? Y lo que decía
una representante del DPB después que realmente se refería al propio caso específico de la implementación de modelos de consciente o paga. Es decir, si tratan con una audiencia de gran volumen, entonces podría cualificar de forma independiente, con independencia, por tanto, de los conceptos en esas dos normativas, como plataforma de gran tamaño, con lo cual se entiende que deja algo de espacio para que sí se entienda que un Axel Springer, no sé, y un Prisa y tal, sí terminen siendo cualificados como tales, aunque por ahora claramente no se dan por aludidos y mucha gente piensa que no es lo mismo. Hemos debatido este dilema de consciente o paga ya bastante, 3 entrevistas separadas en este podcast en el canal en inglés con Rob Bateman, con Gomer Robert y con Peter Craddock. Hemos tenido más cosas. Varios casos recientes en el TJU están arrojando más luz sobre la potencial exposición de las empresas a las acciones privadas que puedan producirse muy pronto bajo la directiva que ahora regula las demandas colectivas. Se ha dejado claro que podrá haber compensación por daños no materiales tales como la exposición pública de mensajes íntimos, algo muy posible en el caso de una brecha de seguridad. Vale, también salió el Reglamento Europeo de Identidad Digital, el eIDAS 2.0, porque ya hubo una versión previa en 2014 y esto entró en vigor el 20 de mayo ya. Entonces ahora ya ya empieza el proceso para que los países puedan crear un sistema de certificación que termine en dotar a la ciudadanía de estas carteras digitales que permiten que de forma confidencial compartamos ciertos atributos sin exponer todo, pues el DNI, pasaporte, toda la información personal. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Solo compartir la edad para acreditarte en algunos sitios. O, por ejemplo, tus acreditaciones profesionales, ¿no? Pertenencia al colegio de abogados. O, por ejemplo, historial médico, saldo en el banco, etc. Y hemos discutido las implicaciones incluso del ejercicio o para el ejercicio de derechos, incluso en el marco nuestro de protección de datos, en un episodio reciente de aquí de Masters of Privacy en inglés con Adrian Dirk, que es el CEO de Lizzy, que es un prestador de infraestructura o de backend, ¿verdad? De la fontanería para la prestación de servicios de identidad digital. Pero justo antes de esto se publicaron 2 leyes nuevas muy relevantes en Estados Unidos. Vermont aprobó la que se considera la normativa de protección de datos más restrictiva del país hasta la fecha, creando un derecho de acción privada, prohibiendo la venta de datos altamente sensibles e imponiendo altos estándares de pseudonimización para un amplio abanico de casos. Por su parte, Colorado aprobó la primera ley estatal de inteligencia artificial el 17 de mayo, introduciendo importantes obligaciones de transparencia y salvaguardas para sistemas de alto riesgo. Esto es. Y luego, el 23 de mayo, el EDPB, otra vez, el Comité Europeo de Protección de Datos, sacó este primer informe de su ChatGPT Task Force, igual que hubo en su día un Cookie Banner Task Force, pues ahora hay un ChatGPT Task Force. Y este grupo ha sacado un primer informe y han abordado problemáticas asociadas a estos grandes modelos del lenguaje, Large Language Models, LLMs en general, pero centrándose también en particular en ChatGPT de OpenAI. Entonces, ha dejado claras varias cosas. Una, que los prestadores de modelos fundacionales no pueden asumir que la persona física, el individuo, ha hecho sus datos altamente sensibles manifiestamente públicos, o que manifiestamente los ha declarado públicos. Ya no sé dónde poner el manifiestamente. También se ha dicho que iba a ser muy complicado que los LLMs puedan cumplir con el principio de exactitud, ¿no? A menos que quede claro que para la gente, cuando el texto que se genera está condicionado o inventado, ¿no? Y a ello se suma también que algunos derechos que podremos ejercitar cuando se trata de LLMs va a resultar muy difícil hacerlos cumplir, ¿no? De hecho, precisamente emanando de este principio de exactitud, el derecho de rectificación
Es muy complicado hacerlo cumplir, como han dejado claro, e incluso OpenAI ha reconocido que es mejor que la gente intente borrar sus datos, suprimir sus datos, antes de intentar rectificarlos, porque va a ser muy difícil hacerlo por parte de la empresa. Entre tanto, La autoridad supervisora del Reino Unido reiteró que no hace falta promulgar una normativa específica de inteligencia artificial como ha hecho Bruselas, porque se aplican los mismos principios que ya recoge el Reglamento General de Protección de Datos y no tiene sentido que cada tecnología dé lugar a una regulación concreta cuando son las aplicaciones de esta o los riesgos generados los que deben ser objeto de vigilancia. Tuvimos una entrevista con un representante de la propia Agencia de Protección de Datos británica sobre este particular. vale, pasando entonces a Martech y AdTech. Aquí una cosa que ha pasado es que sigue evolucionando esta idea de Retail Media Networks, que mucha gente llama Customer Data Networks, porque a veces no tienen inventario propio, sino que lo que tienen es datos personales, relaciones de primera parte, por tanto first party data, más que ese inventario sobre el que proyectar, sobre el que no, donde se puede aprovechar este conocimiento adicional de la base de clientes. Pero bueno, en el caso de Retail Media tienen ambos, entonces Walmart cada vez es más sofisticado lo que hace. Ahora ha ofrecido, mediante un acuerdo con Disney, la forma de aprovechar, una fórmula para aprovechar su conocimiento de datos de conversión, por tanto de venta real, contra o en la compra de medios en Disney, por tanto en poder conectar ventas finales con visualizaciones publicitarias. Y también había comprado esta empresa de televisiones financiadas donde la gente paga muy poco por la televisión a cambio de abrir un perfil, compartir ciertos datos de visualización en este mundo de Connected TV que hay ahora. Y esta empresa se llama Visio y la compró Walmart. Albertsons, que ahora, lleva mucho tiempo ya intentando esquivar, o Albertsons y Kroger, intentando esquivar las autoridades de la competencia o convencerlas para que aprobaran la fusión entre ambas o la compra de Albertsons por parte de Kroger. Pero bueno, Albertsons anunció que iba a lanzar que ya lanza estas soluciones de publicidad no endémica, lo han llamado, que se trata de mostrar publicidad no relacionada con el producto que se está buscando. Y Costco también, como mucha gente sabe, que se apoya en una membresía, ¿no? Y en ser socios de la cadena, en teoría mayorista, lanzó su propia iniciativa para monetizar este CRM inmenso que tienen con todos los datos de sus socios. Revolut, un banco digital muy popular entre los más jóvenes, y con clientes en múltiples países, ha anunciado su propio negocio publicitario. Unos cuantos grandes bancos y empresas de gestión de medios de pago han explorado esto con anterioridad, pero nadie se ha atrevido a ir demasiado lejos por miedo a posibles sanciones o el rechazo social. Todos ellos cuentan con algunos de los datos más valiosos en este mercado, que no dejan de ser las transacciones específicas o compras reales efectuadas por sus clientes. Bien, a primeros de junio, Oracle anunció que se apartaba ya del mercado publicitario, de AdTech realmente, después de haber caído en picado los ingresos, con lo cual esto es el final de BlueKai, que fue un DMP en su día muy popular que habían comprado, pero claro, como tal, pues dependía muchísimo de cookies de tercera parte, también hacía mucho onboarding, mucho dato compartido en su día originalmente. Con el tiempo han llegado los Customer Data Platforms y otras plataformas para la gestión de datos más bien de primera parte, y ha ido cayendo este negocio. También dentro del stack de la colección de productos que tenía Oracle en AdTech estaba Datalogics, que en su día era un producto muy importante como middleware, como pieza intermedia para poder subir a Facebook y a Instagram audiencias propias de cara a buscar lookalikes. Y también la empresa había comprado esto de AdDes, que es este agregador de botones sociales para webs que terminó agregando perfiles sociales y que por tanto terminó pues con desafíos tremendos una vez que el Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor. En fin, más cosas. El 17 de junio, Mozilla anunció la compra de Anonym.
Una solución pensada para facilitar la segmentación y activación publicitaria, así como la medición y optimización de inversiones, de una forma que no comprometa los datos personales de la audiencia. Se especula con que pueda incorporarse a Firefox y con ello suponer una alternativa a fórmulas más conocidas de reemplazo de cookies de tercera parte. Bueno, pasando a inteligencia artificial, competencia y mercados digitales. En paralelo a la opinión de Consent or Pay del Comité Europeo de Protección de Datos, la Comisión Europea también está haciendo su propia investigación del mecanismo de consiente o suscríbete de Meta, por ejemplo, en Instagram, en esta ocasión en conexión con el Digital Markets Act, Reglamento de Mercados Digitales, que requiere a los gatekeepers, como Meta, que recaben un consentimiento válido, libre, etcétera, de cara a combinar o previamente a combinar datos entre diferentes plataformas. Por ejemplo, datos de WhatsApp con datos de Instagram. Bueno, también aquí OpenAI vuelve a la palestra. OpenAI anunció el sistema GPT-4 que permite una interacción multimodal o disponible a través de diferentes tipos de señales digitales, mostrando además un giro hacia la prestación de aplicaciones de consumidor que podría amenazar a multitud de negocios edificados sobre las APIs de la empresa con la idea de dar cobertura a casos de uso muy específicos. Sin embargo, esto permitiría a OpenAI competir con Meta y su integración vertical de Llama 3 en productos de gran consumo como las controvertidas gafas inteligentes desarrolladas conjuntamente con Ray-Ban. Muy bien, al día siguiente de esto, de GPT-4o o 4o, Google anunció sus propias capacidades multimodales en Gemini, en su asistente, y también se apoya en el modelo que se llama igual, en Gemini, y que por tanto puede recibir un input en diferentes formas, ¿no? Puede ver una imagen o se le puede decir en texto o lo que sea, y a su vez genera, pues eso, también imágenes, vídeo, música, etc. Y se supone que va a llegar una forma, un modelo de procesamiento local o una versión donde el entrenamiento sea contextual, han utilizado esta palabra que luego también ha utilizado Apple, pero bueno, contextual, de forma tal que no salga de la esfera privada aquello que se utiliza para aprovechar el modelo en el propio teléfono, por ejemplo en un Pixel Phone que pertenece a Google. Todavía me falta entender el detalle a mí de cuánto de esto se puede quedar en local para ser eficaz, y para eso ya traeremos a alguien muy pronto al podcast. Estoy en ello. Después ya, el 10 de junio, vino Apple. El 10 de junio, Apple anunció sus propias capacidades de inteligencia artificial, combinando modelos locales con soluciones en nube e incluso una opción para usar ChatGPT. La alegría duró poco en Cupertino, porque poco después anunció la Comisión Europea que habría una investigación contra la empresa por los abusos asociados a su tienda de aplicaciones bajo el Reglamento de Mercados Digitales. Eso es. Y luego el 14 de junio, Meta anunció que iba a cancelar sus planes después de haber cambiado la política de protección de datos y haber ido calentando un poco a la base de usuarios con el tema, pero iba a abandonar la idea de entrenar sus modelos con datos de usuarios o de actividad de usuarios en Facebook e Instagram, después de muchas quejas ante las autoridades supervisoras. Incluso en España una iniciativa que se ha llamado Citizen 8, que facilitaba ejercer el derecho a excluir la propia actividad personal de los datos de entrenamiento. Ha habido tanta gente contraria a ello que al final han anunciado que se apartan de ello en Europa, que van a seguir tal y como tenían pensado, haciendo esto mismo en el resto del mundo. Que además es en el resto del mundo donde hemos podido ver, por ejemplo, el asistente de Meta ya incorporado a WhatsApp o a Instagram, y eso en Europa entiendo que todavía no se ve. Y lo último que añadiré aquí es que el 26 de junio la Comisión Europea anunció una acción independiente contra Microsoft por embutir Teams en Office o por combinar todo ello bajo el paraguas de Teams realmente, y con eso hacer competencia en teoría desleal a ambos Slack o Zoom. A Slack porque reemplaza al chat privado interno de la empresa y los feeds estos específicos de canal o de temática, y a Zoom porque reemplaza el sistema de videoconferencia y lo hace sin un coste en teoría adicional
con un producto que de partida era inferior, en mi experiencia claramente lo era, a ambos, pero con el tiempo, bueno, ha ido copiando funcionalidades de Zoom y de Slack. Creo que todavía es inferior a ambos, pero ya no puedo opinar con garantías. Y en definitiva, la Comisión Europea ha decidido abrir una acción contra Microsoft por esta posible acción de cerrar las puertas a potenciales competidores en un mercado adyacente, aprovechando su dominio, en este caso, de Office. ¿Cuánta gente no ha probado nunca Zoom o directamente se criticó desde el principio por aquella polémica que hubo en su día? Y ya está. Y la gente se ha quedado clavada en Teams porque es lo fácil, ¿no? Bueno, pues veremos qué caso tiene aquí la Unión Europea. Muy bien, pasando a Pets y Zero Party Data, lo diré rápido, hemos hecho 3 entrevistas separadas sobre tecnologías concretas, ¿no? Pets, Privacy Enhancing Technologies, encriptación homomórfica, con Ellison and Williams, hemos hecho cómo aplicar Pets a Direct Clean Rooms una vez más con Matías Engelman. Vale, luego ya he comentado antes que estuve en este evento en el Privacy Engineering Practice and Respect, el PEPER de Usenix en Santa Clara, y ahí he comentado el caso de Snapchat, pero había más gente. Vino la gente de TikTok a presentar cómo miden el impacto de campañas, evitando guardar dato personal y utilizando privacidad diferencial, differential privacy. Salió la gente de Airbnb explicando cómo ningún gestor de consentimiento les sirvió para cumplir la ley porque todos les fallaban, les perdía agua por algún lado y terminaron haciéndolo en casa, como tanta gente. Y estuvo muy bien, como contaron su aventura. Y más cosas, ¿no? Hubo unos investigadores también que se dedicaron a romper el Topics API del Privacy Sandbox con éxito, aunque con el apoyo de Google, hay que decir. Y más cosas hubo muy, muy interesantes en cuanto a ingeniería de privacidad o cómo embeber privacidades del diseño en el código, que me parece que tiene muchísimo futuro. Estuvo muy bien. Pasando al futuro de los medios, último apartado, The Trade Desk, que es el DSP independiente más grande ahí fuera, por tanto Demand Side Platform en el mercado abierto de publicidad programática, el lado de la demanda, por tanto, ha hecho mucho ruido lanzando una lista de los top de los 100 medios de mayor calidad ahí fuera, Top 100 Publishers se ha llamado, y ha hecho mucho ruido porque al final todo el mundo quiere estar en esa lista. Entonces les da bastante poder para empujar su propio estándar de alternativa a cookies de tercera parte, que es Universal ID, UID, que lleva varias versiones. Ahora que estamos ya, aunque ya se canceló la fecha original, ¿no?, en Chrome para que desaparecieran este año las cookies de tercera parte, y tardará más por culpa de este ping-pong entre Google y la autoridad de la competencia británica, pero aún así se posiciona muy bien para que la gente que quiere estar incluida o denominada medio de calidad se sume a su estándar para que el mercado abierto siga vivo, pero esta vez no con Topics API o en general el Privacy Sandbox, sino con este IDE que se apoya, como ya hemos dicho muchas veces, o bien en emails o bien en números de teléfono que originalmente parten de la relación de primera parte con la audiencia, por tanto registrada. Y con esto ahora sí, feliz verano, acabamos la temporada aquí y en unas semanas volvemos. Gracias.